Proponen fiscalizar cumplimiento de medidas cautelares. Diputados RN impulsan proyecto para tipificar como delito la zoofilia. Presentan proyecto para inhabilitar a superintendentes con pasado directivo en empresas. Evalúan investigar irregularidades detectadas en empresas que entregan alimentos. Presentan proyecto para garantizar pago justo a los trabajadores. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar parte de las informaciones más relevantes acontecidas acá en la Cámara de Diputados. Partimos contándoles que fiscalizar el cumplimiento de las medidas cautelares y aumentar las sanciones cuando un imputado no concurra a las audiencias en los tribunales son los objetivos de un proyecto presentado por integrantes de la bancada PP. De los detalles los vemos en la nota. Evitar que las medidas cautelares dispuestas por los tribunales queden en letra muerta es el objetivo del proyecto presentado por el jefe de bancada PP Ricardo Celis junto a las diputadas Loreto Carvajal y Carolina Marzán. La moción establece fijar una audiencia entre quienes participan del proceso para verificar el avance de la medida cautelar. Así lo explicó el diputado Ricardo Celis. Y preguntarle a la víctima si es que la medida de alejamiento, por ejemplo, ha sido llevada a cabo de modo adecuado, porque hasta el momento se dicta la medida cautelar, se deja en esa condición y nunca más se sabe. Y por eso, entonces, en muchas ocasiones, cuando hemos sabido que los femicidios están asociados a la presencia de medidas cautelares, nunca nadie se preocupó finalmente si la medida cautelar estaba llevándose de modo efectivo a cabo o no. La propuesta toma principal relevancia frente a las denuncias por violencia intrafamiliar, tal como le explican la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Loreto Carvajal, y la diputada Carolina Marzán. De cada 100 denuncias que se hacen de violencia intrafamiliar, se decretan medidas en 43 de ellas y solo se ejecutan 13 de ellas, es decir, casi un 10% de las medidas cautelares que son resueltas por el tribunal finalmente se ejecutan. No es menor que las víctimas de femicidio, casi en el 70% han tenido medidas cautelares no cumplidas. Mayor control por parte de quien corresponde para el acercamiento y el peligro que corremos y que corren las mujeres en este país violentadas. Recordemos que en Quintero, que es una comuna de mi distrito, una madre en la puerta de su colegio fue asesinada por su pareja delante de su pequeña a balazos y es un tema que requiere de verdad urgencia. Además, el proyecto indica que si ha habido renuencia del victimario a asistir a los tribunales, la pena aumentaría de 15 a 45 días de arresto. Diputados de Renovación Nacional encabezados por Camila Flores presentaron un proyecto de ley que modifica el Código Penal para crear la figura de la zoofilia y castigarla hasta con 3 años de cárcel. Las diputadas y diputados de Renovación Nacional Camila Flores, Paulina Núñez, Bernardo Berger, Harry Jürgensen, Franz Haberbaum y Araceli Leuquén presentaron un proyecto de ley que busca tipificar las relaciones sexuales entre humanos y animales, más conocido como zoofilia, como un delito. La diputada Camila Flores detalló las razones y motivaciones que impulsaron esta moción. Esto a propósito de los hechos que tomamos conocimiento hace algunos días atrás, donde una gatita en la comuna de Quilpué fue violada y la dejaron en consecuencia en las peores circunstancias físicas. Desgraciadamente estos hechos se generan y se dan mucho más de lo que uno cree en nuestro país, donde distintos animales son violados por seres humanos y la verdad es que las consecuencias son muy terribles. La parlamentaria Camila Flores aclaró que la actual legislación chilena no contempla la zoofilia como otros países, donde uno de los pioneros ha sido Francia. Nosotros lo que estamos solicitando, modificando el artículo 291 del Código Penal para incorporar esta figura penal con una pena asociada de 541 días a 3 años de cárcel, más por supuesto las multas correspondientes en UF. Nos parece, por cierto, que asimilar esta pena, que a la más alta que contempla el maltrato animal en los casos que tiene resultado de muerte el animal, ¿cierto? Asimilarla a la zoofilia nos parece que es lo correcto. Por su parte, la diputada Paulina Núñez recalcó que los animales sufren sobre todo estos terribles actos de bestialidad de humanos hacia ellos.
Por ello, buscan tipificar como delito la zoofilia para que la pena ayude a disminuir estos casos, tal como ha pasado en Alemania, Dinamarca o Francia, aseveró la legisladora por la región de Antofagasta. Y se presentó un proyecto para inhabilitar a superintendentes con pasado directivo en empresas. La iniciativa, apoyada por un grupo transversal de legisladores, pretende frenar la puerta giratoria entre fiscalizadores y fiscalizados del mundo público-privado. Hasta por 10 años, dado el conflicto de interés involucrado, se busca inhabilitar a superintendentes con pasado directivo en empresas, según detalla el proyecto de ley presentado por un grupo transversal de legisladores encabezado por el diputado Diego Ibáñez. El documento, tal como explicó el parlamentario de Convergencia Social, nace en el marco de la crisis de sal en Osorno y tras conocerse el pasado del actual superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, como directivo de Aguas Andinas, y de su actual presidente, quien cumplió labores como subsecretario en periodos de la concertación. El objetivo es regular la relación que existe hoy entre los órganos fiscalizadores y las empresas fiscalizadas, particularmente estableciendo una nueva inhabilidad de quienes hoy se desempeñan en el mundo privado y que luego van a cumplir funciones directivas en los órganos fiscalizadores. Esa regulación hoy no existe, hoy lo único que está contemplado en la ley es una inhabilidad para pasar desde la función pública al mundo privado, pero no así desde el mundo privado a la función pública. Por tanto, aquí lo que estamos realizando es una prohibición de 10 años de quien tenga un cargo directivo de una empresa para pasar a ser parte de la dirección de un órgano fiscalizador, en este caso, por ejemplo, la superintendencia. El legislador reiteró que la iniciativa pretende robustecer el rol de las instituciones fiscalizadoras, devolver la confianza en que van a defender a la ciudadanía y terminar con el abuso de los grandes grupos empresariales. La moción fue apoyada además por las diputadas y diputados Gabriel Boric, Gonzalo Winter, Gael Jomans, Matías Walker, Gonzalo Fuensalida, Andrés Longton y los representantes de Osorno, Harry Jürgensen, Emilia Nullado y Fidel Espinosa. Y tras el dictamen de la Contraloría que determinó que tanto Junaep como la Junji mantienen una serie de deficiencias en el manejo sanitario de los alimentos que reciben escolares y párvulos en la región metropolitana, un grupo de diputados estudia la posibilidad de crear una comisión investigadora. Los diputados de la UDI, Sergio Bobadilla y Jaime Belolio, junto al independiente Pedro Velázquez, se refirieron al informe de las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República a las empresas que se adjudicaron las licitaciones para la entrega de raciones alimenticias a los niños beneficiarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI, y de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEP. El dictamen estableció que tanto la JUNAEP como la JUNJI mantenían una serie de deficiencias en el manejo sanitario de los alimentos que reciben escolares y párvulos en la región metropolitana. El texto además detalla el no pago de multas por un monto cercano a los 20.000 millones de pesos, lo que JUNAEP no ha cobrado a empresas proveedoras entre 2012 y 2018. El diputado Bobadilla señaló que el documento deja en evidencia irregularidades en la calidad y distribución de los alimentos, así como la falta de control por parte de ambas reparticiones. En este informe se puede consignar irregularidades como en la distribución de alimentos, que no existe ningún control por parte de la JUNAEP y ni la JUNJI, como también por el estado en que se encuentran los alimentos que se les están repartiendo a los niños a lo largo del país. Todos sabemos que la JUNAEP, su objetivo es atender a los niños más vulnerables, y por eso que creemos que lo que contiene este informe es realmente grave, que no exista un control sobre la calidad y la distribución de los alimentos a través del país. Creemos que es una situación grave. El legislador explicó que también se había detectado cierta colusión de las empresas que tomaron parte de las distintas licitaciones, ya que un dueño tendría más de una adjudicación, lo que está estrictamente prohibido en las bases. El diputado Jaime Belolio explicó que a la luz de estos graves antecedentes estudiarán presentar una comisión investigadora que analice en detalle las irregularidades. Pero este informe de Contraloría es demoledor en algunos puntos, y por eso mismo es que estamos evaluando muy seriamente presentar la idea de hacer una comisión investigadora, precisamente para evaluar cuáles han sido los cambios, cuáles han sido los beneficios, qué es lo que le llega día a día en las raciones alimenticias a nuestros niños en la educación básica, media y también en los jardines infantiles. Algunas de las cosas que allí se mencionan en este informe de Contraloría
tienen respuesta y otras no tienen respuesta todavía. Y por tanto necesitamos que haya respuesta inmediata, precisamente por el bien de la educación y particularmente de nuestros niños. Por su parte, el diputado Pedro Velázquez manifestó la necesidad de extender la indagación de la eventual comisión a la situación laboral de las manipuladoras de las empresas, puesto que muchas de estas mujeres carecen de los implementos adecuados para realizar su trabajo. Respecto a la carencia de medidas de control de calidad en las raciones alimenticias, el parlamentario fue enfático al señalar que tanto la Junaed como la Junji no pueden evadir su responsabilidad. La Junaed es la que debe velar junto con los demás organismos. Por cierto, que tanto la Contraloría como otros pueden investigar cuando se le llegan las denuncias, pero en este caso es la Junaed en el cual esperamos, cierto, que se tomen los puntos sobre las IE y que definitivamente cambie, dado que para la Comisión de Salud no es posible que los reclamos que estén llegando sean tan graves como la insalubridad donde se está cocinando por falta de equipamiento. A su vez, el informe del órgano Contralor menciona deficiencias de estructuras o equipamiento, falta de rigurosidad en procedimientos, unidades de frío en mal estado o ausentes, falta de elementos de seguridad para las manipuladoras de alimentos e incluso problemas en la mantención de sus baños y de aprovisionamiento de elementos para su aseo personal. Y fue presentado un proyecto para garantizar el pago justo a los trabajadores. La propuesta iniciada en una moción busca incentivar la productividad laboral por medio del pago de gratificaciones garantizadas a los trabajadores de nuestro país. La productividad ha sido un punto de permanente discusión en el seno de la Comisión de Trabajo de la Cámara y particularmente durante el desarrollo del trámite del proyecto, ya aprobado en general en esta instancia, que acorta la jornada laboral. Para hacer frente a este tema, un grupo de legisladoras y legisladores de oposición presentó un proyecto cuyo origen y finalidad explicó la diputada Gael Jomans, presidenta de Convergencia Social. Este tema también surge a raíz de la discusión y el debate que tuvimos en el proyecto de ley de 40 horas, en donde hay un tema pendiente que tiene que ver con la productividad del trabajo y también cómo esto puede afectar, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral a pequeñas empresas. Y en eso al menos queremos dar una respuesta. Este es un paso a ello, porque creemos que es importante tener en consideración que es necesario poder fortalecer la productividad, pero también considerar el trabajo que se realiza para poder, en el fondo, llegar a ese aumento de productividad en nuestro país. Y es por eso que queremos tomar ciertas medidas y este es un proyecto de ley que va en camino hacia allá. Según lo planteado, la legislación vigente define diferentes formas de cálculo para el pago de gratificaciones a los trabajadores, pero asimismo se impone un límite máximo cuyo efecto pasó a explicar la diputada Camila Vallejo. Actualmente existen distintos tipos de gratificaciones que se pagan a los trabajadores, pero una de ellas tiene un tope legal de 4,75 sueldos mínimos. Entonces, si a un trabajador le corresponde un pago por la producción que genera en la empresa de, por ejemplo, 150.000 pesos, que es lo que le corresponde si es el 25% de su base sueldo, este tiene un tope y por lo tanto le paga menos de 150.000 pesos. Terminan pagándole 100.000 pesos, por ejemplo. Entonces no se le paga lo que merece por la producción que genera en la empresa. Y por lo tanto nosotros decimos que para incentivar la productividad del empleador hay que pagarle lo que la empresa realmente está ganando por la productividad que genera. Y hoy día eso no sucede. Para las y los mocionantes, con la actual norma no solo se pierde una oportunidad de justicia, sino también la ocasión de involucrar activamente a los trabajadores en los resultados de la empresa. Además, se plantea que el tope, hoy definido, priva a los trabajadores del derecho a obtener un aumento en el monto final por la prestación de sus servicios. En concreto, la propuesta elimina el tope de 4,75 ingresos mínimos de forma que puedan coexistir los diferentes sistemas de cálculo de gratificación sin distorsionar el espíritu de esta herramienta. Y de esta forma llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que todas estas noticias están disponibles para descarga en sus diferentes formatos audiovisuales en el www.cámara.cl. Gracias por habernos sintonizado. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.